Hola, hola, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos a este canal. Mi nombre es Álvaro. Esto es Criptomodo. Hoy un placer de compartir información con todos ustedes. Esto que nos gusta tanto, que es la minería y las criptomonedas. Hoy quería compartirles un video un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, pero va de la mano realmente de lo que es la minería. Como saben, la minería hoy en día con GPU está bajando un poco la rentabilidad. Ya no es lo mismo que era cuando estábamos minando Ethereum. Por eso hay mucha gente que está pensando en invertir en lo que son ASIC. Como saben, los ASIC son esos equipos de minería que meten un ruido tremendo y tienen un poder de minado también tremendo. Nada que ver con las GPU, pero también tienen un consumo de energía bastante alto. En el grupo de Telegram se estuvo hablando de unos amigos que están poniendo ASICs y han tenido problemas con las instalaciones eléctricas. Por eso se me ocurrió hacer este video para darles una guía general de lo que tienen que tener en cuenta a la hora si quieren invertir en poner más, ya sea GPU, más rig a minar en su casa o en sus instalaciones, o empezar a cambiar esos rig por ASIC. Como ya les dije, el consumo es diferente, aumenta también el ruido, entonces hay cosas que tenemos que tener en cuenta y capaz que lo damos por hecho y no es así. También este video va dedicado a Minero Argento, que fue uno de los compañeros de Telegram, que nos dio imágenes. Él compró un par de ASIC para empezar a probar y tuvo problemas con su instalación en la casa. Entonces por eso se me ocurrió hacer este video instructivo, rápido y fácil para que tengan en cuenta a la hora de invertir en estos equipos que consumen mucho y no tener ningún tipo de problema. Si sos uno de esos que está por invertir en ASIC, quédate que este video te va a servir pila. Bueno, primero que nada, de nuevo, voy a saludar a la gente del Telegram que siempre se está comentando por ahí de todo. Muchísimas gracias a Minero Argento que nos dio un poco de información y nos dio la idea también de hacer este video. Pasen por el canal que también nos nombró a nosotros, así que Minero, un abrazo grande. Si pasaste por este video y te gusta la información y lo que venimos haciendo, suscríbete, dale tremendo like. Estamos siempre subiendo información de este mundillo que tanto nos gusta. Bueno, sin más mareo, vamos a empezar con lo que va el video. La intención es hacer una guía rápida de los consumos que tienen los equipos y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una instalación eléctrica en nuestra casa o para el lugar donde vamos a poner nuestros equipos de minar. Como saben, cuando ponemos una gráfica tenemos un consumo normal, que yo ya tengo una tablita que se les voy a mostrar, de una computadora gamer, por ejemplo, que se puede suplir con la energía, la corriente de un hogar tranquilamente. Ahora, cuando empezamos a armar rig y empezamos a poner gráficas, el consumo obviamente aumenta. Y al haber más consumo eléctrico, también va a haber más generación de calor. No solo el aire que va a disipar los ventiladores, sino el cableado eléctrico va a tener también recalentamiento. ¿Esto qué significa? Que podemos tener a la larga derretimientos de enchufes, se pueden derretir también la instalación eléctrica de la casa, etcétera, pueden saltar las térmicas. Todos esos problemas pueden generar tener muchos equipos de minería enchufados en una instalación doméstica. Cuando queremos empezar con los ASICs, cada aparato ASIC, por ejemplo este que está en el fondo, el Antminer, está consumiendo alrededor de 3000 vatios. Hay ASIC que consumen un poco menos y hay ASIC que consumen un poco más. Entonces ese consumo se va a transferir directamente a lo que es la instalación eléctrica. Por eso, si no tenemos previsto una instalación correcta para esta cantidad de consumo, vamos a tener serios problemas y puede terminar de verdad en accidentes muy graves. Ténganlo en cuenta porque de verdad que, como le pasó al amigo del canal, Minero Argento, derritió los cables de la casa. Así que para que no tengan ese problema, les dejo una guía básica. Vamos a empezar con lo básico. Acá esta tablita más o menos dice el consumo de cada equipo. Por ejemplo, una PC Gamer va a consumir 450 vatios por hora y más o menos en el diámetro de una casa normal, que son 2.5 milímetros el cableado, no va a pasar ningún problema. Ese 2.5 milímetros, lo que dice acá AWG, es la sigla con la que se maneja el diámetro de cableado, ¿tá? Para que lo tengan en cuenta, es un calibre, es el calibre que se maneja los cables eléctricos. No va a haber ningún problema. Ahora, cuando ponemos un rig con 6 gráficas, por ejemplo, más todos los componentes de la computadora, obviamente, este rig aproximadamente va a tener un consumo de 1150 watts hora, ¿tá? Es un consumo de más o menos un termofón. Un termofón de agua. Bueno, imagínense un termofón enchufado 24 horas
todo el rato. ¿Me explico, no? O sea, el calefón por lo menos corta. Cuando calienta el agua, corta. Esto es constantemente esa cantidad de energía que está consumiendo. Por eso hay que tener cuidado con el tema del cableado, porque puede generar de verdad mucho calor la demanda de energía. Acá en el ejemplo también, con un cable de 14 AWG, que es el calibre 2.5, lo soporta bien. No es lo mejor, pero lo puede soportar. Muchos tienen configuración de estos rigs de 6 o 8 gráficas en una instalación doméstica y no pasa nada. Lo mejor es obviamente un poquito más grueso el cable. ¿Qué pasa cuando tenemos un ASIC? Por ejemplo, este Antminer S9, que yo sé que el consumo son de 1300 watts, ya está subiendo un poquito más de lo que es el rig. Ya no está demandando más cantidad de energía por hora. Lo recomendable, más o menos para este wattaje, es un calibre 12 AWG o 4 milímetros. O sea, tendremos que hacer una instalación de la bajada de luz directamente desde el contador con 4 milímetros para que soporte un consumo de 1300 watts por hora. ¿Tá? Ahora, cuando le agregamos 4 ASIC, por ejemplo, vamos a tener un consumo de 5200 watts hora aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos, pero es por ahí anda. Ya es un consumo demasiado alto para un hogar. Las casas, como dije, están generalmente hechas con 2.5 milímetros de diámetro de cable para soportar electrodomésticos cotidianos. Ya los consumos que hacen estos equipos son muy elevados. Es como tener 5 termotanques enchufados en el mismo toma corriente, para que se hagan una idea. Es muchísimo, no lo va a soportar, se va a recontracalentar y se va a fundir y puede provocar incendios. Por eso ténganlo en cuenta y presente, porque es muy peligroso el tema de los consumos de estos equipos. Para soportar un consumo de ese tipo, más o menos se maneja un calibre 10 AWG y serían alrededor de un cable de 6 milímetros. Es un cable relativamente pesado, un cable grande, ¿no? Que aguante todo ese consumo de energía. Ahora, todos los cables son diferentes. Todos los cables de buena procedencia deben llevar impreso en la cubierta una nomenclatura de su aislamiento, el calibre en milímetros y en el calibre AWG, que es lo que generalmente se usa para lo que es la electricidad, la capacidad de voltaje que soporta y la temperatura que soporta el aislante. Todo eso lo va a decir en el cable, como lo ven acá en el dibujito. Los voy a dejar en grande para que lo vean bien. Cada letra que va a poner en el cable va a tener una propiedad diferente en ese conductor. Por ejemplo, acá como dice, la A es el aislamiento de asbesto, la MI es aislamiento mineral y la H, por ejemplo, la resistencia al calor hasta 75 grados, doble H resistencia al calor hasta 90 grados, etcétera, etcétera, etcétera. Son datos técnicos que no vienen al caso, es solo para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer un cableado. Obviamente, mi recomendación es contratar a un técnico electricista calificado que le haga una buena instalación y un buen asesoramiento. Esto es solo para tenerlo en cuenta antes de comprar un equipo, saber lo que le va a costar por lo menos una instalación de este tipo para soportar esa clase de consumos y temperaturas que manejan los equipos ASIC. O poner muchos rig a minar. Lo mismo. Cuanto más cantidad de equipo, más cantidad de consumo, más cantidad de calor. Ahora, para saber más o menos calcular qué cableado y qué potencia tenemos, es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a una calculadora y si tenemos un equipo, por ejemplo el Antminer que tiene un consumo de 1300 watts, vamos a poner 1300 watts dividido el voltaje que tienen en cada país. En mi caso son 220, hay países que usan 110. Lo van a dividir entre el voltaje que tienen, 220, y el resultado nos va a dar el amperaje de ese equipo. Aquí nos dio 5.9, son 6 amperes más o menos que va a consumir un equipo ASIC Antminer S9 y tenemos que tenerlo en cuenta para lo que va a ser el cableado. Si vamos a esta otra gráfica, nos dice que 6 amperios lo podemos suplir con una sección de cable de 1 milímetro o un AWG de 18, un calibre 18. ¿Tá? Eso sería para solo un equipo. Igual para mí es un poquito bajo. Las casas generalmente tienen más capacidad porque en una instalación eléctrica obviamente a veces hay más equipos. Tenemos lavarropa, la televisión, bombitas. Entonces por eso generalmente en la casa se usa 2.5 milímetros, que es lo más normal. Ahora, si vamos obviamente a aumentar la cantidad de equipos, por ejemplo tenemos 5 equipos de 1300 watts. Vamos a poner 1300 watts por 5
son 6500 dividido el voltaje que tenemos en donde estoy yo, que son 220, nos va a dar 29 amperios. Esos 29 amperios, por la gráfica, tendríamos que estar usando entre 30 y 40, sería lo mejor acá por las dudas, para estar seguro. Y estaríamos usando una sección de cable de 10 milímetros y lo que vendría a ser el calibre AWG de 8. ¿Tá? Eso vendría a ser para un amperaje, un consumo de amperios de 29. Por eso ténganlo en cuenta que si van a tener muchos equipos es muy importante la dimensión de los cables. También otra cosa que es muy importante, las térmicas, las llaves térmicas. Todas las llaves térmicas tienen un amperaje y van correlacionadas a lo que vendría a ser el diámetro de cada conductor. En esta tabla más o menos se maneja el diámetro en milímetros del conductor del cable y las llaves que se manejan. Cuando usamos conductores de 10 milímetros, como hicimos el ejemplo recién, nos va a decir que lo ideal es poner una térmica de entre 32 y 40 amperios. Si usamos un cable de 2.5 milímetros, lo ideal es poner una llave de 16 amperios. Y así sucesivamente. Yo les voy a dejar la lista para que la vean, más o menos la interpreten, las tengan guardadas y tener una guía y sacar los datos en cualquier momento que lo precisen. Otra cosa importante a tener en cuenta, porque por ejemplo voy a poner 3-4 ASICs. Como sabemos, los ASICs hacen mucho ruido y tenemos un galpón adelante de nuestra casa o atrás o en el fondo, no sé, donde ustedes se les imaginen. Tienen que hacer la instalación eléctrica desde el poste de luz hasta esa instalación que la tienen, no sé, supongamos a 100 metros desde la bajada de luz. Cuando hacemos una tirada tan larga de cables, de conductores, también hay que tener en cuenta lo que es la caída de tensión. Vuelvo a repetirles de vuelta, lo ideal es que contraten a un técnico. Esta es una guía rápida y sencilla para que tengan en cuenta todo lo que se tiene que tener en cuenta antes de ponerse a comprar equipos sin saber nada de lo que es la electricidad y lo que van a consumir. Por eso les digo, primero revisen todo, consulten los datos técnicos de los equipos que van a comprar, porque todos consumen diferente. Sí consumen mucho, casi todos, pero por lo menos para tener una idea de lo que van a precisar. Y obviamente que cuando empezamos a hacer los cálculos de una instalación de estas magnitudes para tener 5, 6, 10 ASIC para minar, son costos grandes porque los insumos para estas instalaciones son de verdad caras. Ténganlo en cuenta, ténganlo presente, y ahora les voy a pasar más o menos lo que vendría a ser el cálculo de caída de tensión, que es algo importante cuando estamos haciendo instalación eléctrica lejos de la bajada de luz. Les voy a dejar abajo en la descripción este cálculo rápido que, por ejemplo, van a poner el material. Generalmente es cobre, todos los cables grandes son de cobre. También está la posibilidad de hacerlo de aluminio, pero generalmente son todos de cobre. El calibre que van a usar, estamos diciendo que para poner 5 ASIC vamos a precisar un calibre de 10, por ejemplo. Aquí ponemos el voltaje, le podemos poner 220 o 110, eso cada uno lo ve en el lugar que esté. La fase, que es única, va a ser monofásico, conductores simples. La distancia, vamos a poner una distancia de 80 metros de cable total. ¿Tá? Metros, podemos ponerlo también en pies, millas, kilómetros, eso como ustedes quieran. Y vamos a poner la carga actual. La carga actual que recién hicimos para 5 ASICs son alrededor de 30 amperios. Vamos a poner 30 amperios aquí. Calculamos y nos va a decir que desde el poste de luz que saquemos la corriente hasta los 80 metros donde tenemos el alargue donde va a estar nuestra instalación, va a haber una caída de un 7% de la tensión. Esos 220 volts van a llegar 204. A medida que aumentamos el grosor del cable, la caída de tensión va a ser mayor por la resistencia que ofrece el cobre. Son valores que no vienen al caso, pero sí hay que tenerlos en cuenta. Por eso repito, tienen que hablar con un técnico que les asesore correctamente. Esto para que vean todo lo que hay que tener en cuenta antes de hacer una instalación eléctrica, porque es lindo agarrar 3, 4, 5 mil dólares y comprar 3, 4, 5 ASIC. Quizás porque están a buen precio, lo enchufamos y de repente revienta todo. Entonces me pareció bastante interesante compartírselos, dejárselos más o menos un poco por arriba. No son datos técnicos. Ya les digo, consúltelos con un electricista de vuelta para que les pueda quedar todo chiche, les pueda funcionar, puedan minar sin ningún problema, se puedan acostar tranquilos, sin tener recalentamiento, sin tener cortocircuitos, sin tener ningún tipo de problema.
Así que bueno, esto es lo que quería compartirles hoy, un poco de información de lo que vendría a ser para hacer instalaciones para nuestros equipos de minado, ya que mucha gente se está pasando a ASIC y quería que lo tengan en cuenta para que no tengan ningún tipo de problemas en sus casas, ni sus talleres, ni capaz que alquilan un local para poner equipos. Bueno, sí, ténganlo presente, ya les digo de vuelta, contraten a alguien, a un técnico que les asesore correctamente. Tengan en cuenta que esto también es un costo de insumos muy importante para hacer instalaciones de este tipo. Se requiere de gente capacitada que les haga un buen trabajo de calidad para no tener ningún tipo de problema. Espero que les sirva. Si es así, denle tremendo like, suscríbanse si no estás suscrito, si has pasado por el canal y te sirve la información. Dejanos tu comentario si te quedó alguna duda. Así que sin más, muchísimas gracias por pasar por el canal. Mi nombre es Álvaro, esto es Cripto Modo Hoy. Un abrazo grande a la comunidad, que pasen bien, nos estamos viendo. Chau, 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 chau.